Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda jornada del Simposio de Contabilidad y Auditoría del Extremo Sur en su edición número 19. Tenemos el agrado de contar con la presencia del profesor Mauricio Lambertucci de la Universidad de Buenos Aires. Mauricio es contador público, licenciado en Administración de la UBA, magíster en Gobierno de Organizaciones de la Universidad de Navarra, con formación especializada en Balance Scorecard, Dashboard y modelos de negocio junto a Robert Kaplan, David Norton y Alex Osterwald e Irving Pinkner. No sé si lo dije cualquier cosa, pero bueno, así es. Actualmente es Alex subdirector de... Osterwalder e Ah, Yves Pigneur. gracias, Los nombres Mauricio. son complicados. Sí. Actualmente es subdirector de la carrera de contador público de la UBA, presidente de la Asociación Argentina de Profesionales de Costo y Control de Gestión, y miembro fundador, por supuesto, y también participa en la Comisión de Estudio de Costos del Consejo Profesional de Ciencia Económica de CABA, consejero director del Instituto Internacional de Costo y director de Relaciones Internacionales de la UBA. Ha sido y conferencista en múltiples universidades argentinas y latinoamericanas, autor de bibliografía académica de la especialidad, consultor de LBC Consultores y reconocido, perdón, como visitante ilustre de de la ciudad de San Miguel de Tucumán, reconocimiento muy nuevo también que ha sido en el 2025, por todos sus aportes profesionales y académicos en esa ciudad. A continuación, queremos pedirle a Mauricio, en primer lugar, darle la bienvenida y pedirle que nos comente sus opiniones respecto a todo esto que está sucediendo en el contexto de las organizaciones, de las profesiones, ir hacia algún tipo de reflexión sobre el impacto que tienen los cambios tecnológicos sobre las profesiones y la disciplina de costo y control de gestión en particular. En función de ello, te quería preguntar, en primer lugar, ¿cómo impactan en las herramientas de control de gestión, en el caso particular el Balance Scorecard, la creciente necesidad de controlar el impacto medioambiental y social en las organizaciones? ¿Hay que incorporar más perspectivas que estas? Bueno, es una pregunta compleja en realidad, Ricardo. Primero porque habría que dividirla en dos. Por un lado, la necesidad de evaluar cómo estas nuevas prioridades de las organizaciones impactan sobre el concepto de Balance Scorecard. Y lo segundo, ver si efectivamente tiene sentido hablar de agregar perspectivas. Como vos bien sabés, en esa cuestión en particular, en esta herramienta de gestión que permite alinear objetivos y resultados, o más bien resultados con los objetivos buscados, eh, esta herramienta fue creada por David Norton y por eh, Robert Kaplan sobre el final de la década del 90 del siglo pasado, con la convicción de que su correcto análisis debía dividirse en tres grandes capítulos. Por un lado, el concepto de la herramienta de gestión Balance Scorecard. Por otro lado, la metodología para hacer un diseño basado en ese concepto. Y en tercer lugar, la elección de la interfase de la que nos vamos a servir para desplegar el diseño hecho con la metodología elegida respecto del concepto Balance Scorecard. Entonces, si estas tres etapas las tenemos bien claras, esto nos ayuda a ubicar conceptualmente de manera correcta y adecuada la pregunta que me acaba de hacer. Primero, el concepto de Balance Scorecard original, original digo porque hay una modificación de los últimos tiempos que la voy a comentar seguidamente. Pero el concepto original fue concebido de esta manera. Kaplan y Norton se hicieron la pregunta de cuáles son los factores críticos de éxito, cuáles son las claves para tener éxito en los objetivos que se persiguen en las organizaciones. Y luego de años de análisis y práctica, concluyeron que había cuatro puntos centrales de atención. Uno era cómo hacer para tener éxito financiero, y en función de la respuesta que surge de esa pregunta, aparecen objetivos intermedios que se puede fijar en la organización
para ir detrás de ellos, respetando el contexto de negocios de esa época. La segunda pregunta era, ¿cómo hago para que mis clientes me elijan, se queden y me recomienden? Lo que ellos llamaron el punto de vista o perspectiva de los clientes. En tercer lugar, la pregunta fue, ¿cuáles son las cosas que hacemos que resultan esenciales, críticas, para poder atender a nuestros clientes y para impactar positivamente en nuestras finanzas? Y esa fue la que definieron como perspectiva de los procesos internos. Y la cuarta y última, era una novedad para esa época y ahora es un hecho consumado, algo remanido, era cuáles son las habilidades que tengo que desarrollar en mi gente para que éstas ejecuten mejor esos procesos que son claves, para que atiendan mejor a mi cliente y para que impacten positivamente en mis finanzas. Como verás, es una construcción de abajo hacia arriba. Las habilidades impactan sobre los procesos, sobre los clientes y las finanzas. Los procesos interfacean con la atención al cliente e impactan en las finanzas y obviamente los clientes son los que definen las finanzas, el resultado de las finanzas a través de su elección de que volver a comprarte o no, por ejemplo. Esas cuatro puntos de vistas o estas cuatro perspectivas o puntos de atención focal constituyen el concepto central de Balance Scorecard creado por Kaplan y por Norton. Ahora, ese concepto, para llevarse a la práctica, requiere de una metodología. La metodología original de ellos se denomina Execution Premium Process. Es una metodología que es marca registrada de Palladium Corporation, que es la compañía que es de Kaplan y de Norton, era de Norton, porque ahora Norton lamentablemente ha partido de este plano y esto es desde el año pasado al presente. Bueno, pero lo que quiero decir es que la metodología, que es una forma de hacer para lograr algo, una metodología, original de ellos se llama de esa manera, Execution Premium Process. Y esa metodología no es la única, hay otras metodologías, entre ellas una que hemos diseñado hace ya más de 15 años que se llama M7+1, porque consta de 7 pasos de diseño y uno de recurrencia, de actualización. En ese sentido es una metodología holística y recursiva que fue pensada para las compañías de esta región, ¿sí? Lo que digo es, las metodologías son la ruta que nos llevan del concepto a un diseño concreto. Hecho ese diseño, hecho ese diseño, recién ahí uno puede pensar en una interfase. Y una interfase no es ni más ni menos que normalmente es una herramienta de software. Actualmente hay varios que se utilizan como Power BI, Hyperion, ClickSense, ClickView, Tableau, Cognos, por mencionar algunas de las más conocidas. O MicroStrategy, me estaba olvidando una de las pioneras, o la interfase original de Kaplan y de Norton que se llaman XPP. Digamos, ven que la solución Balance Scorecard, la solución de gestión Balance Scorecard requiere de un concepto, de un diseño basado en ese concepto y de una interfase para desplegar el diseño que hacemos con ese concepto. ¿Sí? Entonces, entonces, aquellos que hablan de agregar perspectivas, una quinta perspectiva, una sexta perspectiva, una N perspectiva, decididamente interpretaron mal el concepto de Balance Scorecard. ¿Por qué digo que interpretaron mal el concepto de Balance Scorecard? Porque ni Kaplan ni Norton en ninguna parte han planteado esto. Yo me formé con ellos, ¿sí? Solo 3 argentinos nos formamos con ellos. Estamos certificados con ellos. Y la verdad es que ninguno de los cursos que nos impartió habló de esto. Más bien lo contrario. ¿Por qué? Porque ¿cuál debe ser el enfoque? Si hay un aspecto del desarrollo del trabajo de las organizaciones que resulte relevante y que antes no, podría ser el tema medioambiental o podría ser el tema del impacto social, esto se reduce a cosas que hacemos.
que impactan sobre lo medioambiental o que impactan sobre lo social. Y las cosas que hacemos debieran estar vinculadas o monitoreadas desde la perspectiva de los procesos internos, que son los que ejecutamos y por lo cual es sobre los cuales generamos ese impacto, tanto medioambiental o ambiental, porque la verdad que hablar de medio ambiente es como quedarse con la mitad. Habría que hablar de ambiente entero, ¿no? Desde lo ambiental o desde lo social, son consecuencia de cosas que hacemos o de cosas vinculadas a la formación de nuestra gente. Con lo cual, con lo cual, yo puedo medir ese impacto o puedo medir el desarrollo de mis actividades que generan ese impacto desde el lado de la grado de incorporación de habilidades que sumo a las que tenga mi gente para tratar mejor el ambiente y para impactar correctamente sobre lo social. Perspectiva original de Kaplan y Norton, Learning and Growing, aprendizaje y crecimiento. Si son temas vinculados a los procesos que ejecutamos, cambio de maquinarias, cambio de procedimientos, cambios de insumos, para dejarme menor huella ambiental, menor huella de carbono. Bueno, las tengo que medir desde el lado de la perspectiva de los procesos internos. Tradicional y original. No necesito armar una perspectiva nueva. Si tiene que ver con incorporar nuevas terceras partes interesadas, porque entendemos que los procesos tanto ambientales o sociales trascienden físicamente los límites de la organización y van más allá, entonces tengo que monitorear eso en el entorno. Tendría que mirarlo desde una perspectiva ampliada de los clientes. Tan ampliada es que la reformulación que hicieron Kaplan, ya no con Norton, sino con eh, eh, David, ya te digo, perdón, ¿cómo se me fue el nombre? De David Macmillan, sí, de David Macmillan. David Macmillan fue compañero mío en los cursos con Kaplan y tuvo la gentileza cuando hizo esta colaboración con Robert, fue pasarme el artículo de Harvard que escribieron juntos para la revisión. Y ya en este trabajo, que ya tiene un par de años, ellos dejan de hablar, por ejemplo, de la perspectiva financiera y pasan a hablar de una perspectiva que ellos llaman outcomes. Outcomes, ¿por qué? Porque incorporan salidas, de las cuales obviamente la financiera es una importantísima, ¿sí? Pero deja de ser solo financiero e incluyen en esas salidas o en esos outcomes los resultados ambientales y sociales. O sea, incorporan en la vieja perspectiva financiera, llamada financial o financieras, y ahora llamada outcomes o salidas en una posible interpretación en español de esa terminología, a las métricas que van a medir no solo lo financiero, sino también lo ambiental, las salidas o los impactos ambientales y sociales. La perspectiva de los procesos internos, que antes se llamaba de esa manera, ahora se transformó directamente en procesos, entendiendo que esos procesos trascienden los límites de la organización. Entonces, antes el Balance Scorecard conceptualmente solo medía cosas que pasaban dentro de la organización y sobre las que teníamos potestad. Ahora tenemos que medir las cosas que son consecuencia de nuestros actos y por lo tanto, en cierto sentido, seguimos teniendo potestad, pero que ocurren después de que el producto deja de estar o el servicio deja de estar bajo nuestro control. En tercer lugar, han cambiado también la perspectiva de los clientes. Ya no habla más Kaplan de la perspectiva de los clientes, habla de la perspectiva de los stakeholders, o sea, de las partes interesadas, de forma tal de poder reflejar los intereses de esos múltiples participantes en el ecosistema de negocio de la compañía. Entre ellos, la zona en donde, o sea, el ámbito geográfico donde tiene o donde se ven los efectos de los resultados del accionar de la compañía y obviamente el ambiente. Y finalmente,
La vieja perspectiva del aprendizaje y crecimiento, que en inglés se denominaba Learning and Grow, ahora se convierte en una nueva perspectiva que se llama enablers. En otras palabras, habilitadores. ¿Habilitadores de qué? Del cambio y del impacto, no solo en las finanzas y en los procesos y en la interfase con los clientes, sino también con, con lo medioambiental o ambiental completo, para tratar de acostumbrarnos a usar el término completo, y lo social. En otras palabras, el viejo Balance Scorecard ha dejado de tener el enfoque eminentemente financiero, pero ¿por qué? Porque ellos, tanto Kaplan como Norton y ahora Macmillan, interpretan que en estos años ha habido una transformación de los procesos de negocios y finalmente el impacto ambiental, el impacto social, dejó de ser una iniciativa voluntarista por parte de las organizaciones y finalmente pasó a estar como un componente más de lo que es requerido para generar resultados. Entonces, la pregunta original de si tenía sentido incorporar una quinta o una sexta perspectiva, la respuesta es no. Quienes afirman eso tienen una mala y pobre comprensión del concepto de Balance Scorecard. Si vos querés tener un dashboard, que no es un Balance Scorecard, un dashboard es una colección de indicadores elegido con algún criterio, porque vos querés seguir de cerca lo que pasa a tu impacto ambiental o tu impacto social, bárbaro. Pero eso no es una perspectiva, eso es una vista, una colección de indicadores que pueden provenir o no del Balance Scorecard, pero que concentra un interés particular. Espero haber contestado. Muy interesante la clase completa que diste de Balance Scorecard, porque hiciste una explicación de punta a punta, la verdad que con mucha profundidad y aclaran dudas, ¿no? De esto que decías de la incorporación de nuevas perspectivas, porque a veces se escucha mucho esa mirada y está Producto del desconocimiento del concepto de Balance Scorecard o de la muy, lectura rápida de la bibliografía. claro, claro. Muy, muy buena, muy buena. Y sigue continuando con la potencia que tiene la herramienta creada por los autores originales, ¿no? Y cómo, muy interesante cómo mostraste la evolución a lo largo del tiempo de la primera creación hasta ahora, que se transforma en una herramienta totalmente vigente en esta época del siglo XXI, ¿no? Además, déjame que te sume. Si vos agregás una perspectiva, estás forzando la metodología a incorporar y hacer ciclos adicionales. Y esos ciclos son caros en horas de consultor y en horas de las horas más caras de la organización. Porque en estos procesos, además, trabajan mucho los niveles gerenciales, que son Claro. las horas más caras. Y no necesariamente agrega mejor información. Muy bien. Cambiando o siguiendo con la evolución de estas miradas y de lo que está sucediendo en el contexto y con los cambios tecnológicos, respecto del presupuesto, como una herramienta de alineamiento de las conductas que está sobreviviendo esta herramienta en ese uso, en ese sentido, a los avances tecnológicos o algo está cambiando. Yo creo que vos te referís básicamente al impacto de la IA, que de forma monumental está atravesando la profesión y la vida cotidiana de todos nosotros. No solo de la IA, sino me animo a sumar también la incorporación definitiva de la automatización del trabajo administrativo, ¿no? Los softwares llamados RPA. Tanto los softwares de automatización del trabajo administrativo como la incorporación de la IA ya son un hecho. No, no podés pensar organizaciones que no los usen. Es un tema que no es un ruido, es una señal, ha llegado para quedarse, son tendencias muy profundas y me animo a decir no solo de la IA, sino de las IAs, porque hay muchas y de diferentes potencias.
De modo tal que si podemos automatizar un montón de cosas, ¿por qué no automatizar la formulación o el control de la ejecución de los presupuestos? Bueno, ahí yo tengo una opinión formada y es que mientras las tareas que se presupuestan o que se necesiten pronosticar sean tareas vinculadas a actividades que no sean discretas, esto es, que no sean preprogramables, no es que si pasa A, pasa C y después pasa por acá, sino que dependan de el accionar de las personas. Mientras eso ocurra, tiene sentido el presupuesto como herramienta de alineamiento de conducta. ¿Por qué? Porque finalmente es eso un presupuesto, una herramienta de gestión que alinea conductas, pone topes en los consumos, pone pisos en los ingresos y hace que a la gente le convenga que ese rango o esos topes en los consumos y esos pisos en los ingresos sea conveniente para ellos mantenerlos. En eso se basa la gestión tradicional, ¿no? Hacer que a la gente le convenga hacer lo que a la compañía le conviene que sea hecho, o la organización en términos generales, porque puede esto ser aplicado a una ONG tranquilamente. Entonces, la respuesta es seguro que sí sobrevive, pero sobrevive modificado, sobrevive transmutado. Cada vez más vamos a necesitar profesionales que sean especialistas en generar prompts inteligentes, sean especialistas en conceptos, más que en métodos que sean fácilmente adheribles por una o varias IA. Y eso impone para todos nosotros un desafío de reformulación. Continuando con esta perspectiva o con esto que está atravesando todas las actividades de las organizaciones, de las personas, de los profesionales respecto de la IA, ¿no? ¿Cómo visualizás vos nuestro rol como profesionales del control de gestión en este contexto donde la IA parece que tiene una omnipresencia muy marcada, ¿no? Mira, Ricardo, voy a ser breve, pero voy a ser muy contundente con esto. Eh, Porque a esta altura ya hemos charlado en diferentes ámbitos y escenarios de estos temas. Seguramente quienes nos ven o quienes nos escuchan, eh, los lugares comunes los conocen todos. Eh, la profesión está en peligro. La manera de educar está en peligro. Peligro, pero no por un tema de una amenaza externa, sino porque necesita redefinir su alcance y necesita redefinir sus métodos. Obviamente que las inteligencias artificiales son grandes facilitadoras de, de tareas que antes estaban exclusivamente reservadas a nosotros. Eh, en 1996, Robert Reich, que era en ese momento el ministro de Trabajo de Bill Clinton en los Estados Unidos, escribió un libro que se llamaba El trabajo de las naciones. En ese libro, él definía 4 categorías de trabajadores para el futuro. Él hablaba de la mejor categoría era la del analista simbólico, que eran las personas que trabajaban con conceptos e ideas. Una segunda categoría que era la llamada subclase funcional, que eran los que agarraban los trabajos que los analistas simbólicos no les interesaban hacer. La tercera categoría que él mencionaba era la categoría de los trabajadores en persona, esta es todos los trabajos que requieren presencia física. Por ejemplo, el electricista tiene que ir a tu casa a conectar los cables. El gasista tiene que ir y hacer algo físicamente en el domicilio. Las personas que llevan a pasear personas, o se hacen turismo, tienen que estar. La gente que en los hospitales hacen la cama, tienen que estar físicamente haciendo la cama. Tal vez hay algunas de esas actividades que podrán transmutar o que se podrán automatizar o que se podrán... Por ejemplo, hace pocos días volví de Estados Unidos y hice una escala en Miami y me sorprendió ver que en Miami los deliveries los llevan robots. Cajitas, cajas con ruedas y una antena que van por la vereda, esperan el semáforo, cruzan la calle, se acercan al domicilio. Cuando están geográficamente localizados donde tienen que ir, le mandan un WhatsApp al propietario, el propietario sale, con un código las abre.
digamos, el delivery. ¿Sí? De modo que hay un montón de trabajos de servicio en persona que también van a ser afectados. ¿Sí? Y la cuarta categoría que mencionaba Reich, en 1996, ¿sí? En 1996 era la categoría de los excluidos. Esto es el conjunto de personas que no reúnen los requisitos básicos para interfacear con el mundo del trabajo. Como vos, como yo y como muchos otros millones de personas en el mundo, estamos sospechando, el número de excluidos en estos últimos tiempos va a tender a crecer, porque la mutación de las habilidades requeridas para interfacear con el mundo del trabajo, dada la presencia de la automatización del trabajo administrativo y de las inteligencias artificiales, va a ser insoslayable. Con lo cual, desde el lado de las universidades, estamos embarcados en repensar qué deben ser nuestras carreras, qué habilidades, qué modalidades, qué maneras de pensar deben tener nuestros egresados. Desde el lado de la profesión necesitamos cada vez más profesionales que estén un paso arriba, que se transformen efectivamente en trabajadores, digamos, en analistas simbólicos. A nadie se le escapa que un contador público que se dedica a liquidar el monotributo es candidato a ser reemplazado por una automatización de trabajo administrativo con más algo de IA. Nece- eh, nece- digamos, obviamente hay grados de impacto, no en todas las regiones del país va a ocurrir simultáneamente, pero hay una tendencia enorme para que esto ocurra. Vamos a necesitar profesionales que piensen fuera de la caja, que tengan la habilidad de generar prompts inteligentes. ¿Para qué? Por ejemplo, para hacer auditorías inteligentes. El Big Data, el Business Intelligence y todo eso automatiza la generación y el control de los datos. ¿Sí? Entonces, yo lo que veo es que vamos a tener que ser menos profesionales forenses y más profesionales prospectivos. Menos de los que miran para atrás, porque la mirada hacia atrás podrá estar automatizada. ¿Sí? Podemos definir qué ratios son aceptables, qué no, y que la inteligencia artificial hagan. Y eventualmente habrá uno que controle, alguien que haga una prueba de oposición. Pero si algo hace bien la inteligencia artificial y la automatización del proceso administrativo, es que una vez que lo seteaste y lo seteaste correctamente, lo hace siempre correctamente. El grado de confianza que podés depositar como auditor en esos procesos es enorme. De modo que, de vuelta, menos profesionales forenses, más profesionales prospectivos, vamos a tener que ser, porque el mundo que nos espera es, como dice el colega Alberto Levi, para gente que se distingue. En este mundo que nos espera, si no te distinguís, te extinguís. Y si sos uno más, sos uno menos. Así que, como habitualmente digo o menciono en estos panoramas que pueden ser interpretados como tétricos, acordémonos que hay una luz de esperanza siempre, ¿no? Uno siempre puede hacer cosas nuevas, cosas distintas, incorporar habilidades, transformarse, porque uno no es sino que está haciendo, y como está haciendo puede cambiar. Recordemos al poeta uruguayo Mario Benedetti que decía, hoy es siempre todavía. Y si es siempre todavía, quiere decir que todavía puedo cambiar. Así que les animo a transformarse, a no ser uno más, a no extinguirse, sino a distinguirse. Y si no empezaron, bueno, es un buen momento para hacerlo. Los profesionales de ciencias económicas de la Argentina debemos ponernos de pie frente a la amenaza de la IA y presentar batalla transformándonos, ratificando frente a la sociedad que necesitamos seguir siendo distintos. Y desde las aulas, esto es cada vez más presente. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, y mi cátedra en particular es una de las
las que han sido prototipo para trabajar en este sentido. Estamos trabajando con ayudantes tecnológicos de inteligencia artificial para contestar preguntas de los alumnos. Uno pensaría, ¿pero va a reemplazar al docente? No, 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 no va a reemplazar al docente. Es una herramienta adicional para darle al alumno eh, en su proceso de formación. Así que a no distinguirse, queridos colegas, a distinguirse, a pensar fuera de la caja, a ser diferente y siempre, siempre a transformarse. Muchas gracias, profesor Lambertucci, por su acostumbrado compromiso con este evento y por los interesantes conceptos que nos ha dejado en esta edición. Bueno, gracias a ustedes realmente, Ricardo. Yo he sido testigo de la creación de este simposio allá en el año 2007 y el mérito de realizarlo de forma consecutiva y permanente, capeando temporales, pandemias incluidas, es importante. Realmente hay una distancia enorme entre decir que uno va a hacer algo y hacerlo, y ustedes han demostrado que este evento tiene una permanencia y una vigencia como el primer día. Así que el agradecido soy yo, gracias a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego también, y al grupo de profesores liderado por vos y por Maya, que están conduciendo de forma regular este evento a lo largo de los años. Muchas Gracias. gracias. Te esperamos tener presencialmente en el 2026. La Ahí invitación voy a está estar, hecha. es un compromiso. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, estamos aquí para compartir la última participación, esta 19ª edición del Simposio Contabilidad y Auditoría del Extremo Sur. Aquí junto con la profesora Maya Gesaga vamos a trabajar un tema que venimos desarrollando desde hace un tiempo, a veces con distintos equipos de trabajo y a veces en forma conjunta, como son las emociones y las diferentes técnicas y estrategias de la enseñanza. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, muy feliz de poder participar en esta nueva edición y en la 19ª y poder compartir, como dijo el profe, estos avances y estas investigaciones que hemos estado desarrollando. De esta manera damos inicio a esta última disertación que se titula Emociones y color, enseñanza de la contabilidad con foco en los estudiantes. Como decía recién, a cargo de la profesora Maya Gesaga y de quien les habla, Ricardo Frías. Bien, hace un tiempo que venimos conversando en diferentes ámbitos dentro de la carrera, pero con diferentes actores también, tanto docentes como estudiantes, en la forma que iniciamos la enseñanza de distintas disciplinas dentro de la carrera de contador, pero sobre todo en el tema de la contabilidad, en sus distintos segmentos. Y nos ha llevado con el tiempo a reflexionar sobre ello y hacernos una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, el efecto de las emociones en el desempeño académico de los estudiantes, si es que esto está potenciando o está reduciendo las posibilidades de aprendizaje y de demostrar todo lo que aprendieron por parte de los estudiantes, ¿no? Tal cual. Y en este proceso de analizar el impacto de las emociones en el desempeño académico, que más que nada, como lo venimos trabajando para evaluar la capacidad o el éxito de aprobar los exámenes finales, nos pusimos a pensar en el proceso anterior, digamos, durante la formación o durante la cursada de las distintas materias, si los contenidos de la contabilidad como disciplina central de nuestra carrera se puede facilitar su enseñanza a través de incorporar técnicas que pueden venir de otras disciplinas, pero además poniendo el foco en si estos nuevos o estas innovaciones en la enseñanza también atienden a las nuevas formas de aprender de nuestros estudiantes. Porque
vamos pensando que en el dinamismo del tránsito de la universidad de hace 50 años, de hace 100 años, no es la misma que la actual. Entonces, si nosotros tenemos nuevos estudiantes, también tenemos el desafío de entender cómo ellos aprenden para saber cómo poder enseñar estos contenidos, digamos, no son nuevos, sino estos contenidos que siguen siendo la contabilidad en su fuerte, ¿no? En el tema troncal. Y, perdón. Sí, no, y ahí que digamos que el vínculo entre las nuevas formas de enseñar y el tema de las emociones colabora también en lo que es el aprendizaje y la aprehensión de las herramientas que luego, como futuros profesionales, van a desarrollar en su vida futura. Entonces, para... Y ahí concluimos en que nosotros en nuestro quehacer cotidiano respecto de la enseñanza en la universidad tenemos que incorporar todo esto, pero a veces no es sencillo. Hay que dedicarle tiempo, hay que formarse y sobre todo animarse, ¿no? Tal cual. Y el animarse no es un tema menor porque estamos frente a un aula y esto tampoco se puede transformar en un experimento social, sino que tienen que ser acciones controladas, medidas y darle un seguimiento para ver si lo que estamos haciendo realmente fomenta el aprendizaje de los estudiantes y la demostración de todo lo que aprendieron después, la forma de demostrar que es a través del desempeño en los exámenes y, y por supuesto que hay mucha bibliografía, hay mucho estudio científico, como decía la profesora, en lo que ha cambiado el contexto, lo que ha cambiado la universidad, pero hay mucho para aprender por parte nuestra también al respecto, ¿no? Totalmente. Bien, y en ese contexto de búsquedas de soluciones, desarrollamos un proyecto de investigación que ya está llegando a su finalización respecto del rol de las emociones en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y en el desempeño académico en general. Este proyecto que fue concebido como parte de las estrategias de tutoría dentro de la carrera, tiene el objetivo principal medir esto, ¿no? Cómo las emociones los afectan y encontrar herramientas y estrategias que puedan ayudar a los estudiantes a reconocer sus emociones y poder gestionarlas al momento de enfrentar instancias evaluadoras. Exacto. Bueno, Ricardo en las próximas diapositivas va a desarrollar un poco más esta idea, pero también, como dijimos, todo este proceso para llegar a un momento o a una instancia evaluativa requiere también de un aprendizaje previo. Eh, Indagamos, bueno, por mi parte estuve indagando cómo aplicar estrategias lúdicas en la enseñanza que afiancen los conceptos durante el cursado y luego tratar de medir si estas nuevas herramientas colaboran con los procesos cognitivos que fortalezcan la apropiación de los conceptos contables. Lo que siempre yo me preguntaba es si da lo mismo aprender con una emoción alegre o ir al aula y tener una experiencia positiva, o si da lo mismo ir, tomar la clase y volver a casa sin haber experimentado alguna situación de alegría por aprender. Entonces, en esa búsqueda, les vamos a proponer un recorrido por estos conceptos principales en el análisis de estas temáticas y poder compartir las conclusiones a las que hemos estado trabajando. Bien, yendo hacia el ser humano, ¿no? Con todo esto que fuimos incorporando dentro de ese proyecto de investigación, ¿sí? Los seres humanos en principio somos seres sociales, también racionales, pero sobre todo emocionales. Esto hace a la integralidad de la persona. No se pueden dividir estos diferentes aspectos o perspectivas en las que se puede mirar a una persona
porque hacen a la integralidad del ser humano. Respecto de la integración del ser humano en la sociedad, bueno, empieza con la familia, por supuesto, donde el ser humano, a medida que fue evolucionando, necesitó desarrollar un clan, un núcleo de individuos que necesitaban interactuar entre ellos para poder sobrevivir y desarrollarse, ¿no? Eso ha logrado a lo largo de los miles de años que lleguemos a esta instancia de civilización. Em, Esa colaboración, esa interdependencia entre las personas genera un vínculo totalmente necesario, sobre todo para poder aprender sobre lo que sucede en el entorno y incorporar distintas herramientas, distintos conocimientos que lo van a ayudar a ese individuo que se está formando a poder desarrollarse en ese entorno cambiante y muchas veces, o como antiguamente era amenazante para el ser humano, ¿no? Eso justifica por qué, de hecho, muchas de las emociones básicas, las que se disparan inicialmente, están relacionadas con el miedo, ¿no? Entonces, estos vínculos sociales generan una forma de relación, de intercambio, y pueden propiciar o pueden disminuir o complicar los procesos de aprendizaje en los individuos. También somos seres emocionales, decíamos, básicamente somos seres emocionales, porque la, mm, las partes del cerebro más antiguas del ser humano, evolutivamente hablando, están vinculadas con las emociones. Fue la Tal cual. primera forma de conocimiento de ese ser humano primitivo que utilizaba las emociones para poder interpretar el mundo que lo rodeaba y para poder preservar su vida y procurarse el sustento. Por eso, lo primero que viene a nuestra mente, nuestro cerebro, lo primero que se disparan como proceso de información para una toma de decisiones que se da de manera automática son las emociones. Y esto genera un montón de cambios en el cuerpo. También dijimos que somos seres racionales y esta etapa del ser humano es mucho más nueva, evolutivamente hablando, muchísimo más nueva. De hecho, en el cerebro, la neurociencia ha demostrado que la racionalidad del ser humano está localizada en la corteza prefrontal, Ujú. que es la parte del cerebro que ha evolucionado y se ha desarrollado al final de esa evolución del ser humano. Y esto le ha servido al ser humano para tomar conciencia de su propia existencia, para poder contar con habilidades analíticas y reflexivas sobre lo que hace y sobre todo proyectarse hacia el futuro como planificando, ¿no? Hacia dónde quiere ir, qué es lo que quiere hacer. Sí, y acá destaco también la capacidad de generar ideas complejas, que no es lo mismo, digamos, en el tiempo de evolución del ser humano, elaborar ideas complejas en la primera infancia, en la adolescencia o en la primera adultez, que es donde nosotros ubicamos a los estudiantes de la universidad, en donde necesitan fortalecer por ahí la abstracción de conceptos que no son tan aprehensibles en la primera instancia. Pero con esto, con comprender estos procesos de pensamiento lógico y cómo se van aplicando a la resolución de los problemas, bueno, vamos comprendiendo cuáles son los desafíos que tenemos que ir afrontando para estructurar este aprendizaje, ¿no? Bueno, y esto, como decíamos recién, da la posibilidad de razonar al ser humano, de desarrollar un pensamiento lógico y crítico, tan esencial en los tiempos que corren, ¿no? En los tiempos de la inteligencia artificial, donde nos llega muchísima información y necesitamos desarrollar este pensamiento crítico y tenerlo fortalecido de alguna manera, ¿no? Para poder interpretar toda esa información que nos llega. Y la mente humana puede abstraer conceptos de la vida real, conceptos ideales, incluso abstracción de la abstracción, de ideas complejas, y esto ha llevado a los desarrollos de la ciencia que han generado grandes avances en los conocimientos.
Y esto implica la capacidad también de procesar grandes cantidades de información y de alguna manera se estructura un pensamiento a través de esta racionalidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la universidad cuando empezamos a enseñar? ¿Sí? Nosotros podemos hablar de lo que enseñamos dentro de la carrera de contador público. Y acá mostramos que hay una intensidad en ese proceso formativo muy vinculada con lo racional, ¿sí? En gran medida, la ciencia está consolidada, está construida, está desarrollada y consolidada a través de ese pensamiento racional, como decíamos recién. Y por supuesto, la enseñanza y todo lo que se utiliza de soporte para lograr ese cometido dentro de la universidad está vinculado en el aspecto racional del ser humano, casi escindido de los otros dos aspectos que son fundamentales en su vida, como es lo social, donde se fomenta ese rol social del ser humano en el proceso de aprendizaje, en la interacción entre el estudiante y los docentes, el Entre estudiante con pares. el medio ambiente, entre Mm. sus pares, cuando lo hacemos trabajar en grupo, pero lo emocional, que es la base, y decíamos recién que es el conocimiento primigenio del ser humano y el que primero se dispara, muy marginalmente, por no decir que casi no existe la Mm. incorporación de este aspecto. Entonces, estamos muy enfocados sobre lo racional, pero lo emocional es lo que manda. Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? ¿Cómo podemos encontrar un, un intermedio para empezar a acercar estas distintas perspectivas? Y una emoción es una respuesta fisiológica, eso es lo que es interesante entender, que el cuerpo es el que reacciona químicamente y cuando eso sucede, esa respuesta automática se desencadena, que nos trae información vinculada con esa generación química de hormonas, de precursores químicos que invaden nuestro cerebro y nuestro cuerpo, que produce de, mm, de de aspectos físicos de nuestro cuerpo, se dispara automáticamente y no se puede hacer nada, ¿sí? O No, sea, y la además emoción sobreviene. también tienen memoria, ¿no? Es como que las emociones frente a contextos parecidos provocan las mismas reacciones, como es esto, aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la presión arterial, transpirar y otros procesos fisiológicos que son, si no, uno no los gestiona, vuelve a repetirlos con la misma caracterización que en el evento original. Y entonces ahí es donde eh, nos ponemos a pensar cuáles son las instancias que por ahí se repiten en nuestros estudiantes cuando tienen que enfrentar situaciones de estrés. Tal cual. Y muchas veces, interesante esto que estás diciendo, porque muchas veces una situación emocional, por ejemplo, en una instancia de evaluación, que el estudiante se desencadena estas emociones que le inundan de químicos el cerebro, que le inundan el cuerpo y le empiezan a generar ciertas sensaciones que le impiden al estudiante racionalizar el proceso por el que está atravesando para después de eso, gestionar eso, poder encontrar todo lo que había estudiado para demostrar en ese momento, en Tal esa cual. instancia evaluativa, queda como tapado por la emoción. Y, y esto a veces uno cuando está en esa instancia se da cuenta de ese nerviosismo, pero no estamos adentro de ese estudiante hacia dónde va a terminar todo eso, ¿no? Muchas veces hemos presenciado exámenes, a veces en instancias orales o también escritas, de estudiantes que son brillantes en el aula, pero en ese momento como que Se bloquean. se quedó en blanco, ¿no? Mm. Porque la emoción circula y empieza a andar y va tapando. Y a lo que quería llegar era que el sistema emocional del ser humano es un sistema de información también. Ujú. Y a veces ese recuerdo, como decía Maya, traumático, puede tener un disparador que se puede generar en esa instancia evaluativa y uno no se dio cuenta, una palabra que desencadenó que no tiene nada que ver con la emoción, pero la emoción fue generada en ese momento, fue disparada y tampoco tiene que ver con el examen en sí mismo, pero lo está Claro, la memoria lo está trayendo. exactamente. Y eso es prácticamente involuntario, ¿no?
porque el estímulo, ese interno, por más que no queramos, va a dispararse. La cuestión es que dura muy pocos segundos, ¿sí? Lo que pasa a continuación de esos 40, 60, 90 segundos en todo caso, porque le podríamos dar el tiempo al estudiante de tranquilizar, de tratar de gestionar esa emoción, es un minuto y medio, lo sumo. Lo que viene después es el sentimiento, que es la prolongación de la emoción. Si en ese momento como personas no podemos gestionar esa emoción, el sentimiento como que la vuelve a traer, ¿sí? Y mantiene trata de mantener esa emoción que ya desapareció, pero el sentimiento la sigue reprocesando y eso es lo que puede llevar a un extremo en ese momento para el estudiante, ¿no? Puede ser un ataque de pánico, llegado el caso, o un bloqueo absoluto de todo lo que aprendió, como que quedó bloqueado, cero, ¿no? Claro. Y estas emociones, las básicas que mencionamos acá, que estuvimos estudiando a través del proyecto de investigación, como son el miedo y la ira, son las emociones más antiguas, ¿no? El miedo para poder protegerse ante las amenazas que le producía el entorno, la ira para poder reaccionar la defensa, ¿no? La defensa hacia el atacante de ese ser humano. Después viene como emociones más nuevas, la alegría para que ayuda a la socialización, este aspecto social, la tristeza que colabora en procesar muchas de las otras emociones, mucha información que le lleva al ser humano a encerrarse en sí mismo porque necesita repensar muchas cosas y poder salir eh, fortalecido o salir de esa circunstancia con distintos aprendizajes, ¿no? El asco la sensación de asco que ayuda al ser humano a que a través de su alimento o a rechazar ciertas cosas que entiende que le puedan hacer daño. Y la sorpresa que genera también una serie em, de estímulos interesantes que generalmente abren las posibilidades para el aprendizaje, ¿no? Entonces, Bueno, ahí nos ponemos a pensar qué sucede si ponemos foco en estas situaciones, qué sucede con nuestra forma de enseñar y evaluar a nuestros estudiantes. Porque lo que estamos por ahí indagando y pensando, si existe coherencia en el proceso de enseñar. Si cuando nosotros como profes enseñamos lo que los estudiantes necesitan aprender. Si ellos aprenden, luego podemos ir a la instancia evaluativa de aquello que enseñamos. Pero si en ese foco del aprendizaje hubo alguna instancia estresante o alguna situación que no fue positiva para el estudiante para aprender los conceptos o internalizar algunas herramientas, entonces la evaluación va a fracasar. O tal vez también como profes nos preguntamos si evaluamos aquellos que enseñamos o queremos evaluar en una instancia cuestiones que no fueron abordadas completamente durante el proceso de enseñanza. Entonces, acá los invito a pensar qué es lo que la universidad evalúa y qué es aquello que la profesión como contadores nos exige o espera que la universidad egrese a los estudiantes formados con toma de decisiones fundamentadas, con el manejo ético de la información, con trabajo en equipo y a la adaptación a escenarios complejos. O sea, necesitamos profesionales que tengan todas esas aptitudes. Pero ¿qué pasa en la universidad? Eso rara vez se puede implementar porque la universidad todavía en algunas instancias, y se sigue, digamos, repitiendo, pasa a medir prácticamente memorización de contenidos, le da a todos los cursos ejercicios estandarizados y evalúa individualmente, es decir, cuando tenemos que definir si un estudiante está o no está apto para poder graduarse, porque
pasó por 33 instancias evaluativas individuales que le dicen estás habilitado para obtener el título de contador público. Pero entonces, ¿en qué momento lo formamos para que se adapte a escenarios complejos, para que maneje de manera ética, para que tome decisiones fundamentadas? Si lo hicimos trabajar individualmente, si atendimos a si se acordaba mejor el concepto de contabilidad, aunque luego después no pudiera establecer vínculos con el sistema de información contable, legal, impositivo, lo que fuera en la vida real, ¿verdad? Entonces, acá es donde invitamos a pensar que la universidad debería implementar de manera orgánica, de manera, digamos, sistemática, la evaluación formativa como motor del aprendizaje, o sea, generar en las instancias de evaluación ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son las dimensiones que debería tener la evaluación formativa para que el aprendizaje se logre de manera integral. Cuando hablamos de evaluación auténtica con el mundo profesional, estamos hablando de poner el foco en experiencias de la vida real en la universidad o tal vez aprovechar las instancias de contacto con el exterior para que los estudiantes puedan trabajar en el campo antes de estar graduados y poder capitalizar experiencias dentro del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, ver el sistema de información de una asociación, de un club, ir a entrevistar a comerciantes en actividad. Bueno, hay materias donde nosotros verificamos que se están implementando trabajos de campo y que son altamente positivos en el proceso de apropiación, ¿no? De cognitiva y de herramientas Y de procedimentales. adquirir habilidades, sobre todo. Exactamente. Y entonces ahí vamos, si todo esto se da, se integra la dimensión cognitiva, procedimental y actitudinal con una formación mucho más armónica de ese profesional o ese futuro profesional que durante el transcurso de su formación realmente tiene una alineación constructiva en la coherencia curricular. O sea, aquello que le enseñan lo aprende y cuando es evaluado, bueno, hay ahí una comunión de éxito entre lo que se esperaba y lo que se logra, ¿verdad? Bueno. Entonces, acá hablamos un poquito de que entre lo que enseñamos y lo que evaluamos debería poder integrarse no solamente la dimensión cognitiva, que es el dominio conceptual teórico de la disciplina, porque obviamente que para formar a un profesional en la disciplina de contador público necesitamos que maneje determinados conceptos teóricos que van a fortalecer su comprensión del medio donde se va a desempeñar, pero también lo procedimental, porque tenemos materias que son fuertemente, si bien tienen una base conceptual, son fuertemente procedimentales en cuanto a que deben aplicar habilidades para resolver situaciones concretas. Cuando nosotros vamos a procesar asientos o para generar información útil para la toma de decisiones, eh, tal vez estamos yendo hacia una dimensión más procedimental que cognitiva, si bien la base cognitiva tiene que estar presente para poder hacer todos esos procesos. Y en cuanto a lo actitudinal, la dimensión de enseñanza y evaluación a la que estamos atendiendo es a empezar a formar la dimensión ética de la gestión de la información en nuestros estudiantes tempranamente. No esperar a que tengan toda la base conceptual y la base procedimental para hablar de los valores que se espera como profesionales, de la ética profesional y de cómo van a orientar esa práctica profesional cuando ya estén desempeñándose en el mundo, digamos, real y profesional. Bueno, y como para ir terminando el aporte de cómo todo esto que nosotros queremos o estuvimos intentando exponer como desafíos, lo fuimos, lo fuimos integrando a nuestras prácticas, yo les quería venir a contar dentro de lo que es las materias de contabilidad 1 y contabilidad 2,
dos aspectos o dos herramientas que incorporamos para poder fortalecer los procesos cognitivos, tanto durante la enseñanza como en el momento de la evaluación, y donde verificamos si realmente colaboran estas instancias en la apropiación de los conceptos contables y en el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Entonces, la neurociencia, lo que primero o lo que rescatamos de los aportes de la neurociencia es por qué utilizar objetos en nuestras clases, o sea, llevar alguna propuesta lúdica que involucre utilizar elementos concretos, colaboran con el aprendizaje. En principio, utilizar un objeto, por ejemplo, para explicar los cambios, vamos a ver algo básico de las variaciones patrimoniales. Yo les llevo a los estudiantes un cartelito de color y les digo a cada uno, vos sos un activo, vos sos un pasivo, vos sos un patrimonio neto, y ellos tienen que pararse y representar qué es lo que cambia con cada operación. O sea, si vendí una mercadería, pero me endeudé con un proveedor, tiene que venir la mercadería y tiene que venir el proveedor para mostrar el balance. Muy bien, eso va colaborando con un aprendizaje intuitivo de esos conceptos que son muy, muy abstractos. Los vamos incorporando a medida que se involucran en la experiencia, como decimos, ya más sensorial. Puede ser con un objeto concreto o con lo visual, ¿no? Con los colores, porque esto en la construcción de la memoria a largo plazo, esa experiencia que se tuvo en el aula, luego se recupera en el momento del examen o en el momento de la resolución del trabajo práctico. Luego, los objetos también colaboran con la resolución de problemas a través de la experimentación. Bueno, las prácticas que hemos hecho a lo largo de los cursos de contabilidad 1 y 2 nos permiten confirmar que mediante la construcción de algunos modelos o del desarrollo de la aplicación de la teoría del color, se experimenta para poder prever algunas de las conclusiones que tiene cada uno de los ejercicios de manera, digamos, lúdica, pero los estudiantes se van dando cuenta y se sorprenden y dicen, wow, llegué, me balanceó, lo logré, lo pude resolver. Y utilizar estas herramientas también activa distintas áreas del cerebro que tienen que ver con lo visual, lo espacial, lo kinestésico y lo emocional. Ahí es donde conectamos, digamos, que la experiencia de aprender con una emoción, vamos a llamarla positiva, colabora con la cognición. O sea, estamos aprovechando que el cerebro está activo y que está generando una emoción que luego recupera en la memoria a largo plazo que esa experiencia fue placentera. Por lo tanto, puede vincular en el momento de la evaluación este proceso cognitivo que construyó en la instancia lúdica. No, y de alguna manera estás potenciando las diferentes formas de aprendizaje. Estás dando como diferentes estrategias, todas al mismo tiempo tal vez, o en diferentes momentos, pero cada persona tiene todas las formas de aprendizaje incorporadas, pero en algunas es más fuerte que en otras. Entonces, al darle estas posibilidades, Totalmente. se El está enfoque. generando esa posibilidad de apropiarse ese conocimiento, ¿no? Exactamente. Lo que nosotros vimos y con la experiencia de la última participación en las jornadas universitarias de contabilidad, me decía una profe que colabora con la neurodivergencia. Es decir, si tenemos estudiantes que vienen con con distintas formas de aprender, proponer estas instancias de activación visual, espacial, kinestésica y emocional le va a dar la libertad a cada uno de aprovecharlas de acuerdo a su capacidad de aprendizaje. Algunos van a ser más visuales, otros van a ser más espaciales, otros van a ser más emocionales, pero en definitiva cada uno va a poder apropiarse del contenido. Bien. Y entendiendo que
Cuando se disparan las emociones del miedo y la ira o el enojo, en ese momento no se aprende absolutamente nada, Ah, porque esas emociones sí. están destinadas a generar los precursores químicos y los químicos en el cerebro y las hormonas necesarias para otras funciones que tiene que desarrollar el ser humano. Pero cuando se dispara la alegría o cuando se fomenta la sorpresa, son las condiciones ideales para generar una apertura hacia el aprendizaje y que eso se consolide en un plazo más largo. Y otro avance interesante de la neurociencia para nosotros como docentes es que la memoria tiene una conformación espacial, tridimensional. Ahí Por está. eso llevar un objeto que lo pueda manipular, lo pueda experimentar, le da la posibilidad de asociar ese recuerdo, un recuerdo con una memoria conceptual con ese objeto y lo va a poder mantener en el tiempo, ¿no? Va a poder ir a buscarla el cerebro esa información asociado a ese objeto, ¿no? Porque eso es fundamental recordar. La memoria es Es tridimensional, ¿no? A veces tridimensional. ni siquiera pensamos en eso, como es tridimensional. Quiere decir que el recuerdo va a estar asociado a un espacio, por eso con las técnicas para recordar grandes cantidades de información están asociadas a imaginar un lugar, un espacio físico y guardar esa información en esos Mm, espacios físicos que generalmente es algo conocido, ¿no? tal cual. Es muy, muy interesante. Y bueno, para finalizar, el aporte es por qué enseñar la contabilidad con colores colabora desde lo que es la teoría del color. En principio, porque hay muchos estudios desde las áreas del diseño gráfico, del arte en sí mismo, se estudió cómo los colores impactan en nuestra percepción y en nuestro comportamiento. ¿Por qué los colores cálidos son más agradables? ¿Por qué los colores fríos nos provocan algún tipo de sensación, digamos, de tristeza o de introspección? También la teoría del color se aplica a las señales de tránsito, cuando tenemos que poner atención, cuando tenemos que poner advertencia, cuando tenemos que tomar decisiones de ir para un lado o para el otro. Eh, digamos que están tan presentes en nuestra vida la teoría del color que a veces aprendemos sin darnos cuenta a través del color. En educación, lo que yo estuve investigando es que la aplicación de los colores en la instancia secundaria, o sea, la educación media antes de que lleguen los estudiantes a la universidad, utilizan el color para poder preparar resúmenes o hacer fichas, jerarquizar ideas, organizar datos, que colaboran con procesos memorísticos, o sea, utilizan el color para destacar algún texto que deben estudiar para acordar, pero después, después de que rinden, se lo olvidan. Entonces, saber que en realidad nuestro cerebro está preparado para aprender a través de acentos de color, yo lo llevé al tema de la contabilidad para identificar los patrones primero de los objetos del sistema de información contable, que son activos, que son pasivos, que son patrimonios netos, que son resultados, que podamos en primer año categorizar la información y decir, bueno, las variaciones patrimoniales cuando se mueven dos verdes es porque es una patrimonial sectorial, pero si se mueve una verde y una roja, entonces es intersectorial. Bueno, y luego comprender las relaciones que existen entre esta información. Y en segundo año ya la teoría del color va a construir resultados de medición, el RECPAM, el resultado por tenencia. La verdad es que yo lo que confirmo en este proceso de enseñanza y luego de evaluación es que los estudiantes que eligen rendir con los acentos de color, o sea, yo enseño con color, pero luego la decisión de cada estudiante es apropiarse de la herramienta o la verdad es que algunos aprenden sin tener que usar acentos de color. Lo que sí está confirmado es que el 100% de los estudiantes que eligen rendir con el acento de color logran mejores resultados o desempeños aprobados que aquellos que no lo eligen. Entonces, acá es donde tenemos la confirmación de que aprender con color es divertido, pero además de divertido, les da la sensación de
que fueron capaces de aprenderlo. Y esa sensación de logro es la positiva que estamos buscando para generar esta acreditación de saberes que los va a llevar a nuestros estudiantes a continuar con la carrera y a ser futuros profesionales. Así que un poco el mensaje es animarnos como profes a poder incorporar estas herramientas y a llevar también al aula instancias de aprendizaje innovador, ¿no? De aprendizaje y de evaluación innovadoras. Entonces, ¿podríamos estructurar nuestros sistemas formativos de una manera diferente? Acá ya vamos a charlar un poco. Sería una pregunta, ¿no? Tratando de integrar las emociones de los estudiantes. Bueno, y hay un aspecto también emocional de los docentes, ¿no? Pero ahora estamos hablando, Sí. estamos centrados con foco en el estudiante, para que este aspecto tan esencial se integre en los procesos de enseñanza y se puedan potenciar de alguna manera todo lo que se está enseñando, ¿no? Tal cual. Si nuestros sistemas formativos le proponen a estudiantes y docentes que se aplique no solamente el color, sino que se integren distintas herramientas para que el aprendizaje sea colaborativo en estos procesos de generar instancias significativas y positivas para el aprendizaje. Yo creo que hay acá muchos docentes que de manera personal, ¿no? Se están involucrando en innovar en sus procesos, pero también veo que a nivel institucional debería poder acompañarse este proceso, capacitar y realmente darse cuenta cuál es el mayor aporte que podríamos hacer con nuevas herramientas, Bueno, esto ¿no? no es sencillo, pero Tal cual. tampoco es imposible. Pero sobre todo es muy estimulante, tanto para el ejercicio de la docente como para los estudiantes y los resultados que pueden obtener. Por eso es interesante tratar de hacer este esfuerzo para incorporar todas estas perspectivas y entender que el estudiante es una integralidad entre sus emociones, sus aspectos sociales y sus aspectos racionales, ¿sí? No se puede hacer peso en uno en particular dejando descuidados los otros aspectos. Exacto. Entonces hay un largo camino por recorrer, pero hay que empezarlo, ¿sí? Hay que dar el primer paso. Toda maratón empieza con el primer tranco, ¿no? El correr. Si no lo hacemos, no vamos a llegar nunca. Bueno, podemos ir viendo hasta dónde llegamos, integrando, entre otras cuestiones, las emociones en las propuestas educativas. Tal cual. Y como yo decía, les contaba, hay evidencias de que sí se dan procesos cognitivos de incremento en el éxito de la cursada cuando reciben estímulos los estudiantes de herramientas innovadoras, pero también, como yo decía, el acompañamiento, la capacitación interna eh, a los profes es necesaria para poder comprender esta nueva generación de estudiantes que estamos recibiendo en la universidad. Eh, Porque como docentes a veces sí sabemos desde lo disciplinar y tal vez hay que capacitarse en comprender la emocionalidad, como dice el profe, incorporarlo también para el autoconocimiento y de esa manera poder acompañar los distintos procesos que transitan nuestros estudiantes. Y bueno, y Eh, como decías vos, la institución tiene que estar presente porque esto necesita tiempo, necesita recursos, necesita personas que nos capaciten, Tal ¿sí? cual, Y que nos ayuden a incorporar en nuestras actividades cotidianas todos estos aspectos, ¿no? totalmente, Qué totalmente. potencia. Y bueno, y estamos frente a grandes cambios. Y acá se me ocurrió recordar recién, Ujú. pero bueno, nunca es tarde, el sistema de créditos, sistema El universitario de SACAU. crédito, el SACAO. Creo que esto nos está moviendo todos nuestros Ujú. eh, Estructuras. estructuras y es una oportunidad enorme para blanquear un montón de cosas y empezar a construir
nuevas estrategias para la enseñanza, ¿no? En base a esta mirada donde hay que eficientizar los contenidos, qué le estoy dando al estudiante, le estoy dando cuestiones que realmente van a colaborar en su formación profesional o le estoy dando entretenimiento, ¿no? Sí, al Bueno, aprendizaje significativo. claro, y empezar a limpiar todo eso nos va a ir dejando tiempo y oportunidades de incorporar estos nuevos Esto. aspectos, estas nuevas estrategias, ¿sí? Por eso, Acá está nuestro aporte. Muchas gracias por haber atendido y haber escuchado. Así que bueno, muchas gracias a profesora por, por habernos acompañado en esta 19ª edición del Simposio de Contaduría Auditoría del Extremo Sur. Y bueno, y gracias. Esperamos tenerla presencialmente el próximo el año. próximo año. Bueno, Buenas hasta luego. tardes. Adiós. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este cierre de la 19ª edición del Simposio de Contabilidad y Auditoría del Extremo Sur. Hemos concluido con las disertaciones de los expositores invitados y a continuación quisiéramos darle la palabra al presidente del Comité Académico Permanente de los Simposios de Contabilidad y Auditoría del Extremo Sur, al doctor Ricardo Palen Acuña, para realizar el cierre del evento. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Y simplemente es para agradecer una vez más. Agradecer al rector de la universidad y a las autoridades, al director del instituto y a sus autoridades también. Y por supuesto a todas y todos los que hicieron posible que esto fuera así. Es decir, que no dejáramos pendiente esta edición número 19 en el año 2025, que nos vimos forzados a hacerlo de esta manera. Pero no por ello de menor calidad, todo lo contrario, y lo hemos comprobado a lo largo de las exposiciones de los distintos conferencistas, a los cuales le agradezco infinitamente la predisposición para estar con nosotros. ¿Qué decir de Ricardo, de mi tocayo, Ricardo Frías? Muchísimas gracias por esta organización, muchísimas gracias por seguir adelante y a no cesar en esto. ¿Por qué? Porque si Dios quiere nos estaremos viendo en mayo del 2026 en forma presencial en la ciudad de Ushuaia, República Argentina, para la edición número 20 de nuestro Simposio de Contabilidad y Auditoría del Extremo Sur. Muchísimas gracias a todas y todos. Seguimos en contacto y nos veremos próximamente.